Buenos días, los saludo aquí desde King's Calling. En esta mañana vamos a compartir una palabra en Primera de Samuel, pero primero vamos a estar orando para que el Espíritu Santo nos direccione. Oramos. Señor, quiero darte gracias en este día por el privilegio de compartir tu palabra es bendita. Quiero soltarla en el nombre de Jesús, que afecte nuestros corazones, que afecte las redes sociales, que afecte a los amigos, a los hermanos, a tu amada iglesia. En el nombre de Jesús lo pido, Señor. Amén. Vamos a Primera de Samuel 30, voy a leer del 1 al 8 y dice: Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día los de Amalec habían invadido a Negueb y a Siclag y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí desde el menor hasta el mayor, pero nadie habían dado muerte, sino se habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Anidón, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, el Dios, su Dios, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Abimelech, te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿Perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Esta es la palabra de esta mañana. Y me gusta comenzar la palabra con una pregunta. Yo soy muy preguntona, pero me gusta preguntar. Y mi pregunta de este día es: ¿solo habla con Dios o también lo escucha? Presta atención en esta mañana, porque el Espíritu Santo es el que nos inquieta a través de la palabra. Tengo una versión de este capítulo que leí, también muy, muy linda, de la nueva versión de traducción. Cuenta la historia que mientras David y sus hombres estaban en Siclag, vino el pueblo enemigo y lo invadió su territorio y le prendieron fuego. Esto fue lo que leímos, a toda Siclag. No termina ahí, sino que se llevaron a las mujeres y a sus hijos, no mataron a nadie, pero sí se los llevaron cautivos a todos. A Dios gracias, no mataron a nadie. Regresa David y se encuentra con este semejante cuadro: Siclag desolada, saqueada, quemada y vacía, encima vacía. David y sus hombres, dice la palabra, que entran en una angustia tan grande, lloran de tal manera, claman hasta desfallecer, no les quedó fuerzas para seguir clamando. Los que alguna vez han pasado y hemos pasado por alguna situación de no querer vivir a tal punto que nos quedamos sin fuerza en el clamor, van a poder entender lo que estaba pasando David y los hombres. Se sentían tan impotentes, porque en medio del problema uno a veces tiene una impotencia tan grande que no tiene ni fuerzas para clamar, y no sabían qué hacer, por dónde empezar. ¿A cuántos les ha pasado? A más de uno, ¿verdad? Sí, nos ha pasado. Creo que ahí radica nuestra fortaleza en el Señor, nuestra fe. Verso 6. David estaba en tela de juicio porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Como líder, uno al frente, muchas veces, aunque no sea culpable, las personas lo ven culpable porque es el que lleva adelante la obra o lo que está haciendo, el trabajo. Todos estaban en amargura, por la situación. Él, no solamente él, sino los hombres que lo acompañaban. Pero continúa diciendo el verso que David se fortalece en el Señor. Esta debería ser nuestra actitud en el momento de la prueba, en el momento que muchas personas hasta nos dan la espalda, fortalecernos en el Señor,
porque en realidad es el único que puede sacarnos adelante, es el único que puede direccionarnos de una manera sobrenatural, dándonos una nueva perspectiva para lo que hacer en ese momento. Entonces Él se fortaleció en el Señor, aleluya, que también nos podamos fortalecer a la hora del problema. Avanzamos. Toma fuerzas espirituales, gloria a Dios, por David y por nosotros que la vamos a tomar en ciertos momentos. Pero vamos a hablar del efod. Este efod era una vestidura peculiar de los sacerdotes y lo usó David en 2 de Samuel 6:14 en la solemne transacción del arca, cuando que todos recordamos la historia del arca, ¿verdad? Bueno, en ese capítulo él lo usó. Pero esta era una vestidura que el efod lo usaban los sacerdotes con un fin específico, pero también lo podía usar el rey, para un fin específico, obviamente. Dios consulta a Jehová si tenía que perseguir a los saqueadores que llevaron a sus mujeres y a los niños. Quiero hacer un paréntesis aquí porque cualquiera de nosotros sale corriendo a buscar a las personas que nos hicieron mal, o en este caso a los que nos llevaron cautivo a la familia. Y no me mire así porque somos todos iguales, lamentablemente. Porque nuestro primer impulso es: lo voy a buscar, como sea, pero lo voy a buscar. No consultamos, no hablamos con Dios, no buscamos su guía, no buscamos su dirección, salimos a buscarlos y vamos a rescatarlos. Lamentablemente tenemos ese impulso, somos impulsivos como seres humanos, y una de las cosas que Dios quiere es que consultemos. Por eso comencé preguntándole: ¿solo habla con Dios o también lo escucha? Avanzamos. Aquí vemos que David hace las dos cosas. Él habla con Dios, pero también escucha su respuesta. Obviamente, si él consulta, por ende va a recibir la respuesta. Entonces, la idea de parte de Dios es no solamente que hablemos con Él, sino también que lo escuchemos. ¿Cuántos de nosotros vamos a la oración y decimos todo lo que queremos decir y después listo? No nos quedamos escuchando la respuesta, no nos quedamos escuchando si Dios tiene algo para decirnos. Entonces la idea de parte de Dios es hoy hablar con Dios, pero también escuchar. También escuchar, mis amados. También escuchar. Aleluya. Nosotros a veces oramos de alguna manera pidiendo, y está bien, pedimos, y es bueno, y Dios quiere que pedimos esto y aquello, pero no nos quedamos escuchando la respuesta o esperando la respuesta. David se quedó escuchando la respuesta, es más, preguntó: ¿los podré alcanzar? ¿Y Dios qué dijo? Que sí. Le dijo que los siga, que los iba a alcanzar, y no solamente eso, que iba a librar a todo el pueblo cautivo. Aquí vemos que él consultó. Una de las cosas que Dios quiere es que consultemos, que no nos mandemos solos, consultemos a ver qué es lo que Dios piensa. ¿Está bien lo que voy a hacer? Y quédese escuchando la respuesta. Dios va a contestar. Dios no está sordo, Dios no se duerme, Dios habla, escucha, ve. Aleluya. Dios nos creó con esa necesidad de que nos relacionemos con Él. Cuando puso a Adán y Eva en el huerto del Edén, ellos podían hablar con Dios sin ningún problema. Andaban delante de Él sin culpa. Ellos tenían una relación sana y limpia. Después ya sabemos cómo continúa la historia, pero toda criatura tiene necesidad de hablar con su Creador, aún sin conocerlo en nuestro interior. Antes de que le conociésemos, teníamos ese deseo o ese huequito en nuestro corazón, pero de relacionarnos. Y una relación habla de que yo hablo, el otro me escucha, yo lo escucho, el otro me habla. Entonces en este día nosotros tenemos que no solamente hablar con Dios, sino también escuchar a Dios. Escuchar a Dios. Dios nos está llamando la atención, por algo es, mis amados,
Dios nos está llamando la atención. La idea de Dios para sus hijos es que hablemos de Él mediante la oración, pero que nosotros también aprendamos a escuchar su voz. O sea, de la manera que las personas se conocen es relacionándose. Yo conociendo al otro, preguntándole, el otro me pregunta, yo le cuento. Y lo mismo pasa con Dios. Cuando más tiempo pasamos con Él, más tenemos la oportunidad de conocerle y relacionarnos. La idea de parte de Dios, les repito, es que aprendamos no solamente a hablar con Él, sino a escucharle. El problema es cuando escuchamos su voz, y aquí es un gran problema, y no obedecemos. Hacemos oídos sordos. Vamos a ver ejemplos. Todos conocemos la historia de Jonás, capítulo 1, y dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí, dice Dios. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partió para Tarsis. Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. No tenía que ir a Nínive. ¿Vieron? Aquí él escucha la voz de Dios, pero hace lo que quiere. El que tiene oído para oír, oiga, mi amado. Vamos a ver un acto de obediencia ahora. Vimos desobediencia, ahora vamos a ver obediencia. Vamos a Hechos capítulo 20-22. Voy a leer al 24. El Espíritu Santo le dijo al apóstol Pablo que fuera a Jerusalén. También le dijo que allí lo echarían en la prisión. Pero Pablo no tenía miedo, amaba al Señor e hizo lo que el Espíritu Santo le dijo. Obedece no porque tenga miedo, sino porque fue obediente al Espíritu Santo. Aquí vemos un acto de obediencia. Después de dedicar su vida al servicio de Jesús, Pablo eventualmente llevó su obediencia hasta el punto del martirio. Todos conocemos la historia de Pablo, en el nombre de su Salvador, de nuestro Salvador. Igual que Pablo, nosotros debemos entender que el discípulo consiste en abandonarlo todo, renunciar al pasado y seguir a Jesús. Si nosotros queremos aprender a escuchar la voz de Dios, debemos pasar tiempo con Él, renunciar a nosotros mismos inclusive, rendir cada día nuestra vida a nuestro Dios. Debemos aprender a escuchar su voz, pero una vez que la escuchamos debemos obedecer. Hombres de fe del Antiguo Testamento, o hombres de fe que conocemos del Antiguo Testamento, que escucharon la voz de Dios, como Moisés, Josué, Daniel, y tenemos tantos ejemplos bíblicos que realmente pasaríamos todo el día hablando de las vidas de los grandes hombres de Dios. Hombres del Nuevo Testamento que escucharon la voz de Dios y obedecieron fielmente, como Pablo y Bernabé. Muchas veces no conocemos la voz de Dios también. Puede ser que hay personas que no conozcan la voz. Comúnmente a mí me preguntan: ¿y cómo sé cuando Dios me está hablando? A veces hay personas que les cuesta relacionarse con Dios, inclusive les cuesta orar. Pero también a veces pasa que no le es revelado. Vamos a ver la historia que conocemos de 1 Samuel, de Samuel, que dice que llamó a Samuel cuando él se acostó. Lo llama por primera vez, lo llama por segunda vez, la primera vez que él lo llama, se levanta y va al sacerdote Elí y le pregunta: ¿me llamaste? Y él le dice: no, yo no te llamé. La segunda vez también. Y la tercera, Elí se da cuenta que obviamente no era él, que era Dios. Pero aquí vemos que Samuel no conocía nada de Dios, porque en ese tiempo estaba tan corrompida la sociedad, hasta inclusive el sacerdote tenía una mala fama. Entonces, aún a Samuel, que más adelante sería profeta, él no se le había revelado. Ese día Dios le habla, Elí le enseña cómo contestar, él dice: heme aquí, habla porque tu siervo oye, y ahí Dios le da la directiva que le tenía que decir después al sacerdote, que Dios iba a destruir su sacerdocio, que sus hijos iban a morir, porque
había falta de corrección, pero ahí era porque él no le había sido revelado, él no conocía nada de Dios. Y a veces pasa que nosotros no tenemos revelación porque no pasamos tiempo con Dios, porque a veces somos cristianos y no tenemos un encuentro genuino con el Señor. No tenemos esa comunión que Dios quiere que tengamos. Entonces, tiempo de que nosotros no solamente hablemos con Dios, sino que le escuchemos. Amén. Que le escuchemos. Vamos a avanzar. Aquí vemos que Dios le habla a Samuel, él le escucha y obedece a la voz, ¿verdad? Dios nos puede hablar de diferentes maneras. A través de la oración, a través de la palabra, a través de personas, a través de situaciones. Nos habla a través de los sueños, nos habla en visión. Va a hablar de cualquier manera para que le entendamos. Vamos a Génesis 28, famosa historia que me gusta mucho. Vamos del verso 10. Van a recordar esta historia. Jacob partió de Beerseba y se encaminó hacia Harán. Cuando llega a cierto lugar, se detuvo para pasar la noche porque ya estaba anocheciendo. Tomó una piedra, la usó como almohada y se acostó a dormir en ese lugar. Allí soñó que había una escalinata, una escalera apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. En el sueño el Señor estaba de pie junto a él y le decía: Yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac, y a ti y tu descendencia les daré la tierra sobre la cual estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por ti, en medio de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir todo lo que te he prometido. Aquí vemos que en cuanto duerme, el Señor le habla. O sea, Dios nos puede hablar también en mientras dormimos. Aleluya, esto es maravilloso. Avanza un poquito más. Al despertar Jacob de su sueño, pensó en realidad, el Señor está en este lugar. Y yo no me había dado cuenta, dice Jacob. Y con mucho temor añadió: qué asombroso es este lugar. Nada menos que la casa de Dios. Es la puerta del cielo. Dios se puede manifestar de cualquier manera, mis amados. Yo amo al Señor por eso. Amo lo sobrenatural que Él es, que Él tiene. ¿Usted habla con Dios o también lo escucha? Repito, ¿usted habla con Dios o también lo escucha? Esto es muy importante en nuestra relación espiritual. Es bueno orarle a Dios porque Él espera que lo haga. Como hijo, Él espera que usted se relacione por medio de la oración. Pero Él también desea que aprenda a escucharlo y que obedezca. Muchas personas me preguntan cómo sé que Dios me está hablando o cómo aprenderé a escuchar su voz. Y es muy simple. Si quiere aprender a escuchar la voz de Dios, debe pasar tiempo con Él, ore en todo tiempo y quédese un ratitín, calladito, callado, quieto. No hable y hable y hable y hable. Espere a ver lo que Dios dice. Y si no escucha, pida que le hable de alguna manera, de la manera que usted entienda. Dígale: Señor, háblame de una manera que yo te pueda entender. Y Él lo hará. Yo le puedo asegurar en este día que Dios, si usted le pide de corazón que Él le hable, Él lo hará. Sea sincero, cuando usted no sepa algo, dígale: Señor, háblame de una manera que yo te entienda. Yo lo he hecho muchas veces cuando no entendía que Dios me estaba hablando y no entendía lo que Dios quería. Mostrame de alguna manera que yo entienda. Hasta que le vamos conociendo y vamos sabiendo cuando Dios habla, cuando Dios está diciendo que sí, cuando no, cuando nos dice que debemos esperar. Pero Dios habla, mis amados. Repito, ¿usted habla con Dios o también lo escucha? Ponga esta palabra en su corazón, mi hermano. ¿Habla con Dios o también lo escucha? Que tenga un día bendecido. Los saludo aquí nuevamente desde King's Calling y espero que tenga una relación constante, genuina y fructífera de nuestro Padre, con nuestro Padre Dios, con nuestro Padre Celestial.
porque Él está ahí esperándolo que usted hable con Él, pero también que le escuche y obedezca. Aleluya. Bendiciones desde aquí, de King's Calling. Amén. Gracias, Señor. Aleluya.